Aquí está. Pues bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda sesión, ahora con el tema de la resurrección. Muchas gracias por estar acá. Abel Pacheco, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario, y gracias a todos y a todas por acompañarnos. Pues sí, como dice Mario, ya hoy terminamos el curso de Introducción a la Cristología Bíblica. En este intento como de acercarnos a la persona de Jesús, no solamente desde la historia, como ya se ha hecho normalmente, sino también echando mano de otras ciencias sociales, como es la sociología, la antropología, y en ese sentido, con un doble movimiento de considerar a Jesús y a su movimiento de seguidores como parte también de la raíz judía, que no se separan ni rompen con esta tradición y está con el pueblo y la religión. Y por otro lado también tratar de entender cuál es el significado de la persona de Jesús para sus seguidores y discípulos. Si bien es cierto, ya lo veíamos desde el inicio, que la persona de Jesús es difícil acceder a la persona de Jesús desde la historia, porque las fuentes necesariamente están impregnadas del mensaje carismático, es decir, no son fuentes puras, podríamos decir, que nos permitan acceder a Jesús de Nazaret que caminó y anduvo por Palestina. Sí podemos nosotros descubrir qué efecto generó en sus seguidores, y eso es lo que tratamos de ir dibujando durante todo el curso. Ahora, podríamos decir que el día de ayer llegamos ya hasta el final de lo que podríamos decir desde la historia. Después de la muerte del profeta Jesús, ajusticiado a las afueras de Jerusalén, poco podemos decir desde esta búsqueda exegética, teológica, bueno, más bien exegética e histórica, y más bien le damos paso a la teología. Sin embargo, yo creo que todavía podemos ahondar un poco más en los efectos que generó en sus discípulos. Entonces, no sé si pueden compartir la presentación. Ahora mi computadora ha fallado bastante. Y nos enfrentamos a un tema que para los que nos decimos cristianos es central, el tema de la resurrección. La siguiente, por favor. Cito aquí una frase de Jürgen Moltmann: el cristianismo depende absolutamente de la realidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos efectuada por Dios. Si no hay resurrección, tampoco hay cristianismo. Ya lo decía desde el origen el mismo apóstol Pablo. Y entonces, para nosotros como cristianos, nos queda preguntarnos qué significa la resurrección de Jesús. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Jesús resucitó de entre los muertos? Y ahí, bueno, el panorama se nos amplía demasiado y tenemos que tener un poco de cuidado. Vuelvo a insistir un poco con la advertencia y los datos previos que ya había dicho el día de ayer. Los relatos de los evangelios no son narraciones periodísticas, no tratan de contar los hechos como son o como fueron, en esta búsqueda que tiene la historia moderna y a la que nosotros estamos tan acostumbrados, sino más bien tratan de compartir un mensaje teológico, una reflexión desde la fe de una cierta realidad, en este caso la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por otro lado también tienen una intención eclesial sus autores, aquellos que... 2549. Entonces, podemos decir eso, que se nos dificulta, no podemos tomarlos literalmente los relatos de los evangelios, ni para la pasión, ni para la resurrección. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver con los datos que nos quedamos el día de ayer, qué es lo que podemos saber de la ejecución de Jesús. Sabemos que Jesús sube a Jerusalén en primavera, probablemente del año 30. En ese tiempo, Judea era gobernada por los romanos por medio de una prefectura. Poncio Pilato era el prefecto, y el sumo sacerdote que gobernaba Jerusalén era Caifás. Es lo que tenemos como cierto. Sabemos también que realiza una acción profética en el templo. Ya el sábado pasado pudimos reflexionar un poco en esta acción, cómo se convierte en una crítica y en una denuncia al sistema del templo, al vínculo que tienen la clase sacerdotal con el poder romano, y además al enriquecimiento que ha ido
que ha ido fomentando también esta clase sacerdotal dentro de sus propias filas y que se han legitimado por medio del sistema del templo. Por otro lado, también está este otro aspecto de la monetización por medio del tributo por una moneda, se permite o permiten que se vaya enriqueciendo la clase de sacerdotal. Por otro lado, para las autoridades romanas va a representar un peligro para el orden público. Ya decíamos ese sábado que se trataba de un momento de ebullición en la propia ciudad de Jerusalén. Hablábamos de entre 100 y 200,000 personas que peregrinaban durante la Pascua hacia Jerusalén, mientras que era una ciudad que tenía de 10 a 20,000 habitantes. Entonces, el número de peregrinos superaba por mucho el número de habitantes, y además que eran peregrinos bastante diversos. Por un lado eran de todo el mundo, gente llegada de la diáspora, con una mentalidad cosmopolita, con una perspectiva de mundo, pero también eran muchos campesinos de los alrededores de Jerusalén, tanto de Galilea como de otros lados cercanos, que veían con recelo la figura del templo y la figura de los sacerdotes en Jerusalén. Entonces era un momento complicado. Los romanos estaban atentos a cualquier indicio de sublevación o violencia, y a la menor oportunidad aplacaban cualquier indicio de violencia. Entonces, aunque la acción profética de Jesús en el templo no tuvo mayor repercusión para frenar el orden establecido dentro del templo, sí fue visto como peligroso, y esto desencadena que Jesús sea ejecutado como criminal político. Por un lado es condenado por el prefecto romano, Poncio Pilato, lo cual ya nos da un indicio del carácter del crimen de Jesús, y por otro lado es crucificado, y podemos comparar su ejecución con la lapidación de Esteban. Mientras que Esteban es acusado en el Sanedrín, según nos narran los Hechos de los Apóstoles, de haber blasfemado contra Moisés, contra el templo, y por lo tanto es lapidado. Jesús, por el contrario, no es lapidado, sino ejecutado en la cruz, un castigo que le corresponde a los esclavos y a los rebeldes políticos. Es lo que podemos decir nosotros desde la historia de Jesús. Jesús entonces es ejecutado como un criminal político, y sus discípulos seguidores se van a dispersar por Galilea y por Jerusalén, pero poco después empezarán a confesar que está vivo, y lo harán de diferentes maneras. Es lo que podemos decir nosotros desde la historia sobre la persona de Jesús. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre estas confesiones que van a hacer sus discípulos, sus seguidores, y que van a quedar consignadas en los escritos del Nuevo Testamento. La siguiente, por favor. Vemos que en el Nuevo Testamento podemos encontrar diferentes expresiones para hablar de la resurrección de Jesús. En la carta a los Filipenses de Pablo, que son de los primeros escritos del cristianismo, va a hablar que Dios lo exaltó a Jesús. También va a hablar Pablo de que Dios lo ha levantado. Va a utilizar el verbo igeiren, que quiere decir, o egeiren, que quiere decir levantar, levantar, despertar, como despertar o levantar de entre los muertos, es lo que va a decir Pablo a los romanos. En el Evangelio de Marcos 16:6 nos va a decir, se le va a anunciar a las mujeres que Jesús de Nazaret, el crucificado, fue levantado, utilizando también este verbo igerte. También en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro se dirige hacia todo el pueblo que se acerca en Pentecostés, va a decir que Dios lo levantó a Jesús utilizando el verbo anestesen, que quiere decir poner de pie, levantar. Lo levantó soltándolo de los lazos de la muerte. Finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, también en boca de Pedro, va a decir Pedro frente a los sumos sacerdotes que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, utilizando el verbo edoxasen. Entonces es curioso cómo hay diferentes verbos que se utilizan para referirse a lo que le pasó a Jesús después de su muerte. Hay que tener en cuenta que por lo menos las cartas de Pablo son anteriores a los mismos evangelios y a los relatos de la resurrección. Entonces nos pueden dar una pista de por dónde va
la comprensión de los primeros cristianos de lo que aconteció con Jesús. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir nosotros de lo que sucedió con Jesús después de su crucifixión? A ciencia cierta no podemos saber dónde y cómo fue enterrado Jesús. Los evangelios algo nos dicen, pero no dan datos del todo ciertos. Lo que sabemos es que los romanos tenían como costumbre dejar los cuerpos expuestos, porque era además parte del propio rito de la crucifixión. No se trataba únicamente de aniquilar a la persona de manera física, biológica, sino que también tenía una fuerte connotación de humillación, de degradación de la misma persona. Por eso eran crucificados desnudos y por eso era exhibido el cuerpo como, por un lado, advertencia política a cualquier otro insurrecto y por otro lado también como degradación de la misma persona. Por eso se utilizaba como humillación, como deshonor y en ese sentido también está la posibilidad o también estaba la costumbre entre los romanos de que una vez que los cuerpos estuvieran ya en descomposición o de que ya tuvieran un tiempo expuestos, desclavarlos y lanzarlos a la fosa común. En cualquiera de los dos casos se trataba de una humillación. Sin embargo, autores como Filón de Alejandría y Flavio Josefo nos hablan de casos excepcionales donde algunos familiares lograron recuperar los cuerpos de crucificados. En el caso de Filón nos habla de algunos crucificados que fueron rescatados por su familia. En el caso de Flavio Josefo nos habla de 3 crucificados que eran familiares suyos y que logró que se los entregaran, en donde sí pudieron ser enterrados. Entonces, parece poco probable que Jesús haya quedado clavado en la cruz o que haya quedado en la fosa común. Es una posibilidad, pero no parece que sea muy plausible. Los evangelios nos narran la razón por la cual Jesús fue desclavado de la cruz y nos habla de una preocupación ritual. No fueron sus discípulos los que entierran a Jesús, los que lo bajan de la cruz, tampoco las mujeres que estuvieran cerca de la crucifixión pudieron hacer nada por rescatar los restos de Jesús, sino que más bien nos habla de un extraño, alguien que hasta el momento no había aparecido en el relato de los evangelios, que es José de Arimatea, y él será el encargado de darle sepultura al cuerpo de Jesús, según los evangelios. Ahora, hay que ver cómo ven los evangelios a José de Arimatea. Según Marcos, que es el primer evangelio, José de Arimatea pertenece al Sanedrín y es un justo que espera el reino de Dios. Lucas va a decir que se trata de un hombre bueno y justo, Mateo va a decir que es un discípulo de Jesús, aunque es un hombre rico, y Juan finalmente va a decir que es un discípulo de Jesús, pero tiene miedo a los judíos. Y aquí entonces también va a entrar en escena Nicodemo, que también era seguidor de Jesús, pero igual en lo escondido para no ponerse en riesgo. Entonces vemos cómo los diferentes evangelios van construyendo, matizando o dándole un matiz distinto a la persona de José de Arimatea. ¿Por qué podemos pensar que tal vez se trata de un dato histórico o más o menos fiable? Bueno, porque José de Arimatea, según el relato más antiguo, que es el de Marcos, no se trata de un discípulo o un seguidor de Jesús, ni siquiera de un simpatizante, sino más bien de un hombre justo que espera el reino. Esto no permite dejar bien parados a los discípulos, al final de cuentas los deja mal frente a, no puede considerarse a José un ejemplo de discípulo, sino más bien se trata como de un dato suelto, ¿no? En todo caso, tenemos dos opciones. Considerar que Jesús terminó en la fosa común, como cualquier otro ajusticiado por los romanos, o considerar que terminó enterrado por José de Arimatea. La historia realmente no nos puede decir más allá, no puede profundizar más, porque los datos no nos lo permiten. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Jesús no tendrá un ritual funerario, no va a poder, su comunidad no va a poder vivir un proceso de duelo propio de estos rituales, sino más bien va a terminar en un final traumático, podríamos decirlo así. La siguiente, por favor. Ahora, no nos da tiempo en este momento de hacer la lectura de las cuatro narraciones evangélicas de la resurrección. Lo que podemos hacer sí es ver como algunos detalles que tienen en contraste estas narraciones.
Vamos a ver que Marcos, el primer evangelio, bueno, en los 4 evangelios la característica es que el sepulcro está vacío. Marcos nos va a decir que el sepulcro está abierto y que ahí dentro se encuentra un ángel que les comunica el mensaje pascual a las mujeres. Son las mujeres las que van de mañana a encontrarse, a buscar el cuerpo del Señor. Las mujeres salen corriendo y por miedo no dicen nada. Termina ahí de manera abrupta el Evangelio de Marcos. Después podemos ver que el siguiente capítulo o el resto del Evangelio es un añadido claro de una mano externa al redactor inicial, porque tiene un estilo diferente, trata de condensar escenas de otros evangelios y se ve claramente que no es propio de un primer redactor. El Evangelio de Mateo nos habla primero, va a introducir algo que no menciona Marcos, la custodia del sepulcro. Para Mateo es muy claro que los sumos sacerdotes tienen miedo de que se empiece a hablar de resurrección y por lo tanto piden al procurador un grupo de guardias que se queden frente al sepulcro. Aquí también el sepulcro va a estar vacío, pero será un ángel el que rueda la piedra del sepulcro en la presencia de las mujeres, y las mujeres en este caso no se callan, sino que sienten miedo y alegría, pero van a anunciar el mensaje de la resurrección. Entonces aquí ya contrasta con la narración de Marcos. En Lucas también el sepulcro está vacío, el sepulcro también está abierto, y ahí se encuentran 2 ángeles que anuncian el mensaje pascual, remitiéndonos a las palabras de Jesús. Las mujeres comunican el mensaje, pero son los apóstoles los que no van a creer. Aquí es interesante ver cómo ya Lucas introduce el término apóstoles, cosa que no está presente ni en Marcos ni en Mateo. Pedro sale corriendo hacia el sepulcro para encontrarlo vacío. En el caso del Evangelio de Juan, se distancia un poco, pero sigue en general el mismo esquema. El sepulcro también está vacío, María Magdalena va a solas al sepulcro, y posteriormente serán los 2 discípulos, Pedro y el discípulo amado, los que llegarán al sepulcro. También menciona aquí Juan que la mortaja y las vendas se encuentran dobladas en el sepulcro, lo cual es importante y hay que tenerlo en cuenta para un poco más adelante una comparación que vamos a hacer. Entonces, vemos que los 4 evangelios, si bien tienen una cierta estructura similar, no coinciden al pie de la letra, sino que tienen sus variaciones por razones teológicas y también por intenciones eclesiales propias de la narración del Evangelio. La siguiente, por favor. Vamos a preguntarnos ahora, ¿resucitó realmente Jesús? Desde la historia no lo podemos afirmar. No podemos decir desde la historiografía que Jesús haya resucitado. ¿Por qué? Porque la historiografía se trata de hechos históricos repetibles, la historiografía moderna, hechos que pueden ser constatados dentro de la historia porque se pueden repetir, o porque en las fuentes está consignado y son fuentes fidedignas que pueden dar crédito y además que son varias fuentes, ¿no? Son como criterios propios de la ciencia historiográfica. Entonces, el hecho al que queremos remitirnos, pues no cumple con ninguno de los 2 criterios, ¿no? Porque no anda gente resucitando todos los días, por un lado, y por el otro también hemos visto ya que las fuentes con las que contamos, que en este caso son los relatos evangélicos, no tienen diferencias importantes que no nos permiten considerarlos como fuentes históricas fidedignas. Entonces, desde la historia lo que sí podemos decir es que los seguidores y seguidoras experimentaron algo. ¿Qué es eso que les pasó? Bueno, hay que averiguarlo. Ellos mismos no saben qué fue lo que le pasó a Jesús. Lo expresan con diferentes términos, ya los hemos visto. Jesús ha despertado, ha sido levantado, ha sido exaltado. Son términos con los que quieren expresar lo que le sucedió a Jesús. Lo que sí tienen claro es que se trata de un hecho real. Le sucedió al crucificado. No se trata de algo que ellos están imaginando o de visiones que se están generando ellos mismos, sino que se trata de una realidad externa que ellos están constatando en la realidad. ¿Cómo lo podrían expresar? Bueno, Dios le ha dado la razón a Jesús, le ha hecho justicia. Lo que va a decir Pablo en la segunda carta a los Corintios será que le ha devuelto la vida a Jesús con su fuerza, con la gloria de Dios, con el Espíritu. Pero vamos a ver que además de que
si bien no tienen muy claro los discípulos y seguidores de Jesús qué es lo que ha pasado con el crucificado, sí tienen claro qué es lo que no ha pasado. No se trata, en este caso, cuando hablan de la resurrección, de una vuelta biológica, de una vuelta a una vida biológica, orgánica, como la nuestra. No se trata de que Jesús haya revivificado como un zombie, podríamos decir, o no se trata de un muerto viviente, tampoco se trata de una resurrección al estilo de Lázaro, sino de algo diferente. ¿Y por qué no se trata de una resurrección al estilo de Lázaro? Recordemos la narración de la resurrección de Lázaro, donde sale atado de pies y manos y con la mortaja en la cara, mientras que nos dice el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio que nos narra la resurrección de Lázaro, que Jesús no tiene ya las vendas con las que le ataron las manos, ni tiene la mortaja en la cara, sino que la ha dejado doblada en el lugar donde ha sido sepultado. Entonces vemos esa diferencia. Para ellos, Jesús no ha vuelto a nuestra misma vida. Jesús ha vuelto a la vida, pero es una vida distinta, una vida en la presencia de Dios. Entonces, esto es muy importante como tenerlo en cuenta. No sé si hasta aquí algún comentario antes de entrar a otro aspecto. Creo que me fui un poco rápido, pero es bastante. Sí, Lucía. De la ciencia historiográfica, ¿cuál es la diferencia con la historia? Utilizan mucho el término, principalmente en filosofía de la historia, para distanciarse como de esta concepción de historia como los acontecimientos, por un lado como los acontecimientos concretos, y por otro también para distinguir, principalmente hay filósofos y teólogos que hablan de realidad histórica como aquello que es lo más concreto que se encuentra de la realidad. Pienso en Ayacuría, por ejemplo, que habla de que hay diferentes formas de realidad, ¿no? Aquí ya no estamos metiendo en filosofía, pero la realidad biológica orgánica, la realidad social, realidad económica, son diferentes tipos de realidad que son a la vez procesuales, se van implicando una sobre otra. Entonces, al decir Ellacuría, al hablar de lo histórico, se refiere a aquello que conjunta todos los tipos de realidad. Cuando hablamos de la historia, hablamos de lo orgánico, hablamos de lo económico, hablamos de lo social, lo religioso también. En cuanto a lo presente, a lo actual, que puede irse transformando hacia un futuro, pero que también implica el pasado. No sé si se entiende esto. Entonces, cuando hablamos de historiografía, lo que tratamos de, bueno, no nosotros, lo que tratan de decir los historiadores o historiógrafos es el estudio por medio de las fuentes, de los escritos, los archivos y todo esto, de los acontecimientos del pasado y su interpretación. A eso es a lo que se refiere. Entonces, nosotros no tenemos elementos materiales, podríamos decir, archivos, testimonios o documentos que nos puedan hablar de la resurrección de Jesús. Pero eso no quiere decir que la resurrección de Jesús no haya sido real. Quiere decir simplemente que no tenemos como los medios materiales para acceder a esa realidad, ni la podemos repetir. Podemos repetir podemos repetir otros eventos históricos, ¿no? Batallas o no sé, o tenemos fuentes fidedignas, Segunda Guerra Mundial, Tratado de Westfalia, no sé, diferentes cosas, pero no tenemos de la resurrección de Jesús medios para acceder a este hecho. Gracias. Entonces, con esto que ya he dicho, no podemos acceder no tenemos acceso por medio de las fuentes a la realidad de la resurrección de Jesús. Tenemos que echar mano de la reflexión teológica necesariamente. Pero ¿cómo reflexionar o cómo entender desde la teología esto que han querido hablar los discípulos de Jesús? Esto que según ellos le ha sucedido al crucificado. Bueno, tenemos varias opciones. Ahorita vamos a ver cada una. La siguiente, por favor. Vamos a ver que curiosamente en la teología católica, hasta antes del Concilio Vaticano II, poco se hablaba de la resurrección. Prácticamente era un tema que no se tenía tanto en cuenta. La teología católica hablaba de la resurrección solamente en dos espacios, la apologética y la espiritualidad.
En cuanto a la apologética, lo consideraban a la resurrección como un milagro, como un portento sin igual, el milagro más grande que había realizado Jesús. Entonces, para muchos, pensemos en Tomás de Aquino, ahora no recuerdo la cita en la Suma Teológica, pero afirma que esa es una prueba de la verdad del cristianismo, la resurrección de Jesús. También está la subsistencia de la iglesia, y no recuerdo la tercera, pero presenta 3 pruebas de la verdad del cristianismo, y esas son 2, la resurrección de Jesús y la subsistencia de la iglesia. Ahora aquí va a haber un problema, porque con la llegada de la Ilustración, lo que era una prueba de la fe cristiana se convirtió en un lastre junto con los milagros. ¿Cómo hablar ya en la Ilustración de la resurrección, de un hecho que rompe con todas las leyes de la naturaleza? Bueno, entonces empezará otra vez la reflexión teológica, principalmente en el mundo protestante. En la espiritualidad se consideraba la resurrección como un anticipo del final de nuestra existencia, es decir, Jesús ya ha resucitado y es garante de lo que nos espera a todos nosotros, la resurrección de todos de toda la humanidad, algunos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. La teología empezó a retomar el tema de la teología católica, comenzó a retomar el tema de la resurrección de Jesús como una realidad central hasta después del Vaticano II. Y va a tener 2 efectos importantes dentro de la vida de la Iglesia, esta atención que se le va a tomar por parte de la teología católica. Por un lado, se supera el dolorismo de una teología y de la teología y de la crueldad de la soteriología. Es decir, esta idea de que Jesús nos ha salvado por medio de la cruz, por medio de su sufrimiento y de su dolor, nos ha llegado a nosotros la salvación. Un poco siguiendo estas interpretaciones que ya veíamos ayer, que están presentes también en el Nuevo Testamento, pero que tienen un sentido cultural propio en el pueblo judío. Entonces, se les da un carácter esencialista, que era lo que ya nos decía un poco, creo que iba por ahí lo que nos decía Daniela, su comentario el día de ayer. Se le da un carácter esencialista al sufrimiento, y esto nos deja con esta idea un poco de transacción, ¿no? Tú cometes pecado, entonces y esto siguiendo a Anselmo de Canterbury, y bueno, ya desde Agustín había por ahí algo, pero va a ser todavía más fuerte con Anselmo, de esta idea de tener que pagar por un crimen que se ha cometido, ¿no? Muy propio también de una mentalidad medieval. Por otro lado, también esta idea del sacrificialismo unilateral de la liturgia. La Eucaristía es la actualización del sacrificio en el Calvario. Entonces, como que esto se va dejando un poco de lado, aunque todavía tenemos ahí resabios dentro de nuestra liturgia y dentro de nuestras oraciones. Pero poco a poco vamos avanzando ahí. La siguiente, por favor. Vamos a ver, hay una interpretación contemporánea, más o menos, de un historiador alemán, Gerd Ludemann, que nos va a hablar de la resurrección como una experiencia, de la experiencia pascual como un fenómeno psíquico. Él va a echar mano de la psicología para decir que no hubo resurrección, sino más bien se trató de visiones de 2 individuos afectados por la muerte de Jesús, en el caso de Pedro y Pablo, Pedro afectado por la muerte de Jesús y por su traición, la culpa de la traición, y por el otro lado Pablo afectado también por la persecución que va a ejercer contra el cristianismo. Entonces, para él se trata de esto, 2 visiones originarias, la de Pedro y la de Pablo, y va a decir, bueno, Pedro sufre una presión psicológica importante por la culpa de haber negado a Jesús, y cuando siente que ha recibido el perdón divino por parte de Jesús, es cuando logra como esa liberación. Pero esta experiencia de Pedro va a generar también una psicosis colectiva, que es lo que nos narra Primera de Corintios 15, la resurrección de Jesús, más bien cómo se le aparece a diferentes testigos Jesús resucitado, primero a Pedro, después a otro grupo, luego a un grupo más grande, y según Ludemann va a estar originado por esta visión originaria de Pedro. Por otro lado, la visión de Pablo va a ser independiente. Echando mano aquí también de la psicología, va a decir que Pablo tiene un complejo de Cristo, por eso persigue a los cristianos, vive una cierta neurosis que lo hace centrarse en la ley, y la superación de este conflicto interno, de esta neurosis, es lo que le hace vivir una visión
que va a desencadenar también como la conciencia o experiencia de la resurrección. En este sentido, la visión de Jesús va a estar relacionada con la negación de Pedro y la persecución de Pablo, como con este sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa va a ser superado por una certidumbre de la gracia, que es lo que les va a permitir como entrar en una nueva dinámica del resucitado. Por otro lado, también vemos que estas dos visiones dan pie a una doctrina de la gracia. ¿Qué es lo que podemos decir? Esto que estoy comentando de este libro de Bert Ludemann, La resurrección de Jesús, Historia, Experiencia y Teología, pues es una simplificación muy estrecha de un libro de por lo menos 200 páginas, pero bueno, a grandes rasgos es como la conclusión a la que llega Ludemann con su análisis que va realizando de los relatos de las apariciones de Jesús. Pero lo que le podemos criticar o lo que podemos cuestionar, por decirlo de algún modo, es la dificultad que resulta del análisis psicológico de las fuentes. Ha habido varios intentos de hacer una psicología de Jesús, una psicología también de los apóstoles, y bueno, como hemos visto ya, las narraciones del Nuevo Testamento no son tan fiables como para tener un acceso directo a la psicología de los personajes que ahí se dibujan, ¿no? Porque además tienen intenciones los autores a la hora de redactarlo. Entonces, esa sería una primera crítica. No parece posible hacer un análisis psicológico de las fuentes, ni de los personajes. Por otro lado, reduce la experiencia querigmática a la persona de Pedro y de Pablo, y las mismas narraciones nos permiten ver que la experiencia querigmática más bien fue compartida por otros grupos. Incluso no solamente el grupo propiamente de Jerusalén, sino otros grupos más alrededor de la persona de Jesús. Y finalmente, ignora la experiencia querigmática de las mujeres, centrando la experiencia de la resurrección en las visiones de Pedro y Pablo. Ignora esto que es tan importante en las fuentes. Todos los evangelios nos hablan de las mujeres, que son las que presencian la resurrección de Jesús. Entonces ahí también eso lo podríamos cuestionar, ¿no? No sé, ¿qué opinan de esta posición de Ludemann? Es fuerte también, ¿no? Pensar que la resurrección, que es el centro de la fe cristiana, pues es producto de una alucinación psíquica, de la presión que estaban viviendo dos personajes importantes del cristianismo primitivo, y que esto es lo que va a desencadenar la fe cristiana. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Sí, sin nombrarlo, si no lo nombráramos una cuestión así como alucinación o como, si no le diéramos un nombre patológico, sino si quedara exclusivamente a nivel de experiencia y que pudiera, sí, el sentimiento de culpa, pero sobre todo el sentimiento de perdón o el sentimiento de encuentro, pues creo que se puede acercar y puede servir para esto que es una experiencia y aumentándolo, como dicen, a los demás personajes que tenemos en el Nuevo Testamento y en especial a las mujeres, pues es la experiencia, ¿no? Como lo que yo rescato de Ludemann es una experiencia del pueblo, ¿no? Digo, de los seguidores y las seguidoras. Sí, claro, y eso es interesante porque se rescata ese lado experiencial, pero a lo mejor también sería bueno rescatar como el contexto de esa experiencia, que es limitada, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, yo creo que eso es lo rescatable de Ludemann, el hecho de que se trate de acercar a la resurrección en términos científicos, pero yo creo que sí queda como corto, ¿no? Sí, una pregunta, no recuerdo, o sea, recuerdo que me recomendaran la lectura de Ludemann, recuerdo haberlo intentado leer, pero no me dio la vida, pero lo poco que leí, no tengo la memoria que para Ludemann sea una postura como de descarte de la resurrección, como que es porque creo en la resurrección, lo explico de esta manera, ¿no?
Sí, claro, Ludemann no la descarta, pero trata de explicarla como en términos, sí, científicos. De hecho, él va a ser muy explícito en esto, va a citar a Kessel, sí creo que sí, a Kessel, y va donde dice que nosotros no podemos descubrir cuál es la fe y la experiencia de los apóstoles de Pedro, por ejemplo, en cuanto a la resurrección, pero compartimos su fe, sin embargo, y tampoco podemos saber cómo ha llegado a nosotros la fe en la resurrección, y sin embargo sabemos que la tenemos. Y lo que dice Ludemann es, bueno, si es tan importante para nosotros la fe en la resurrección, tenemos que entender en términos científicos, modernos, a qué nos estamos refiriendo, porque no podemos decir que la resurrección está en el centro de nuestra fe sin poder articular una palabra razonable en términos contemporáneos de esta experiencia, ¿no? Sí, no es que niegue la resurrección, por lo menos no, la niega históricamente, dice que no se trata de un acontecimiento histórico, pero la interpreta en esta perspectiva. Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Su perspectiva. Además, sí se ve un poquito luterano, ¿no? Esta preocupación por la gracia, por la justificación, como son cosas que le interesan mucho a los luteranos, y bueno, no creo que sea propiamente parte de la experiencia paulina o petrina. Bueno, si quieren, seguimos a la siguiente. Entonces, ¿él es luterano, Ludemann? Sí, me parece que es luterano, Ludemann. Uh-huh. Vamos a ver otras 3 o 4 interpretaciones que se han hecho en la teología de esto, de la resurrección. Sí, Adrián. Perdón, disculpa que te interrumpa. Volviendo atrás, me parece que es un poco flojo el argumento, no tuyo ni de Lucila, sino del autor, porque si reducimos solo a la experiencia de la resurrección a un puro fenómeno psíquico, probablemente ninguno de los que estamos aquí presentes estaríamos aquí presentes, ¿no? En el sentido de probablemente la mayoría de nosotros no hemos tenido ninguna experiencia psíquica al respecto de ningún tipo, ¿no? Probablemente, no sé ustedes, ¿no? Yo no por lo menos, ¿no? Entonces me parece un poco frágil este puro análisis y achacar la resurrección, por más que yo crea en la resurrección, que es lo que tú dices de Ludemann, yo no lo he leído, ¿no? Entonces, para mí es nuevo, pero me parece un poquito flojo el argumento en el sentido de que reducir, insisto, la experiencia de la resurrección, puesto que es el término que se ha utilizado, a una pura experiencia psíquica, es decir, bueno, entonces terminamos creyendo no en la resurrección, sino en una experiencia psíquica que tuvieron dos personajes, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, la objeción es, bueno, ¿y qué pasa con lo que sí es determinante en nuestra fe? La experiencia de las mujeres, el anuncio querigmático, que es en definitiva lo que de alguna manera fundamenta nuestra fe. Y por último, esto del análisis psicológico de las fuentes, no hay ninguna posibilidad. Sí, no, como tú le haces depende, porque claro, si tú lees a Lucas en los Hechos de los Apóstoles, claro, su personaje principal es Pablo, ¿no? Entonces, obviamente, luego le haces el análisis psicológico a partir de las cartas a Pablo, ¿no? Hay un teólogo biblista argentino que acaba de sacar un librito, ¿no? Sobre Pablo y habla sobre, bueno, ¿se acuerdan ustedes esa cita de Pablo, ¿no? Que dice que llevo en mi carne una espina, ¿eh? Entonces, bueno, ha dado para interpretar todo lo que han querido la creatividad humana, ¿no? Y dice, pues en realidad, mira, el problema de salud que tiene Pablo es que está quedando ciego, ¿no? Y por eso las escamas en los ojos y que lo pica una serpiente, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿desde qué fuente justamente analizamos esa experiencia psicótica, psíquica, para concluir, ¿no es cierto?, que es una pura experiencia psíquica? No, me parece debilucho como
como propuesta inclusive, ¿no? Sin haber pasado incluso por el tema de la gracia, ¿no? Que es en el número 3 dice, el sustenta la doctrina de la gracia. Me parece que es un poquito, no sé. Sí, sin embargo, Adrián, yo pienso que justamente la grandeza está en la fragilidad. O sea, que son, que es fragilidades compartidas, que son experiencias fragmentarias, experiencias humanas débiles, y que la fortaleza, lo que genera esta fe en la resurrección, es toda la experiencia narrada y compartida. Y quizás lo grande, lo milagroso, por decirlo de alguna manera, es que es un fenómeno compartido comunitariamente. Sí, claro, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso digo, porque estoy de acuerdo contigo, es que me parece el argumento de Ludemann un poco flojo, ¿no? Es decir, sustentar la resurrección en puros fenómenos psíquicos y concretamente de dos personas, sin tener en cuenta el elemento que tú acabas de decir, el elemento comunitario, me parece un tanto débil, no sé. Pero yo veo que si vamos hablando de por qué creemos tú y yo, por lo menos yo, mi fe es muy frágil. Está llena de preguntas y llena de cuestionamientos, y es la fortaleza de lo comunitario la que lo convierte, ¿no? Pero puede que mi fe tenga algo muy psíquico, ¿no? Una ilusión de la infancia, una fe, una transmisión, unas experiencias bellas el día de Pascua. Pueden ser cosas humanas muy igual de frágiles que esta experiencia de Pablo y de Pedro. No, sin duda, pero desde ahí deducir la resurrección, digamos, me parece un poquito... O sea, estoy de acuerdo contigo, pero mi problema no es contigo, sino con Ludemann. Sí. Yo creo que lo interesante aquí sería como la introducción del elemento psíquico, que yo no me parece que antes lo hayan tocado. Eso me parece interesante, aunque sí, al final yo creo que es, digo, Ludemann seguramente si estuviera aquí con nosotros nos daría otro vistazo de lo que él ha escrito. Por cierto, les comparto en el chat al ratito algo de él. Pero lo interesante es que introduce el elemento psicológico para tratar de explicar la experiencia de la resurrección. Quizá es insuficiente para terminar de explicarlo, muy probablemente, y también que introduce o da pie, nos permite hablar también del proceso de duelo y su importancia en la experiencia de la resurrección, ¿no? Que quizá también tenga un elemento fundamental. Pero sí, al final yo creo que queda corto. Y no me parece que tome en cuenta la tradición apocalíptica propia de la resurrección. Es que la resurrección no es, no podemos partir de lo que entendemos hoy por resurrección, sino de lo que implicaba la literatura apocalíptica, que tenía una connotación política bastante fuerte, ¿no? Entonces, si quieren avanzamos. Vamos a ver nada más de rápido para que no se nos acabe el tiempo. A ver, yo quisiera mencionar algo. En el curso que teníamos de María Zambrano sobre su obra El hombre y lo divino, veíamos en una crítica que hacía al psicoanálisis ella. O sea, no negándolo, sino dándole otra significación. Y en este término del inconsciente, ella prefería llamarlo las entrañas. Creo que, pues eso, ¿no? Como la psicología no es que esté mal, tiene un lenguaje, ¿no? Quizá muy técnico, pero que no tiene que ser ese solamente, ¿no? Sino que puede decirse de otras maneras, hablando de, o sea, todo esto que nos compartía Lucila, que nuestra fe también está formada de elementos humanos, ¿no? Y eso como todas las experiencias que tenemos. Y quizá ahí hay mucho del inconsciente, o llamarlo otra manera mucho más encarnada, que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Y no solamente con las nuestras, sino también con las entrañas de los discípulos de Jesús, ¿no? Y cómo resignificaron y cómo estuvieron frente a esto, ¿no? Esas experiencias. Sí, claro. No sé si veremos a Torres Queiruga, pero Torres Queiruga dice,
tenemos en teología que analizar el fenómeno aparición y se refiere a, para hablar de la resurrección de Jesús, compara las experiencias de muchos viudos que viven la aparición, que viven la presencia de su pareja, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora, bueno, lo que hace Torres Quirúa es bien interesante por tratar de resignificar la fe o de entenderla en términos contemporáneos y darle, sí, yo creo que eso es muy interesante. Veremos también, creo que ya lo hemos visto ahora con los acercamientos a los términos que se utilizaron para hablar de la resurrección de Jesús, es que no hay, aunque nosotros estamos casados con el término resurrección, no hay como algo estático que nos describa lo que le pasó a Jesús. Más bien se dan pinceladas desde los elementos que tienen en su momento los discípulos, ¿no? Por eso utilizan estos términos, levantar, despertar, exaltar, glorificar, que son propios de su mentalidad, una mentalidad de un mundo antiguo que ya no nos corresponde a nosotros. Entonces yo creo que el ejercicio, tanto de Ludemann, Torres Queiruga y otros más que tratan de explicarlo en otros términos, pues me parece valioso y sabiendo siempre que estos esfuerzos son limitados, ¿no? Y que dejan fuera muchos otros elementos importantes. No sé si quieren, pasamos a la siguiente. Sí. Con Bullmann vamos a ver que él interpreta la resurrección como la seriedad existencial. Bullmann prescinde por completo de que la resurrección sea un acontecimiento histórico. Es más, para Bullmann dice que es irrelevante preguntarse si ocurrió o no ocurrió la resurrección. Va a tratar Bullmann, lo veíamos desde la primera clase, en este recorrido histórico de la búsqueda por el Jesús histórico, que considera una leyenda, la tumba vacía, como buena parte de los escritos bíblicos, ¿no? La resurrección de Jesús es central para la fe cristiana, eso es cierto, para él es la clave misma de la fe cristiana, la resurrección, pero no necesariamente se basa en un hecho histórico, sino más bien en el anuncio querigmático. Cristo resucita en el querigma en cuanto la cruz y la misma pervivencia de Jesús, su resurrección, confrontan al ser humano con su propia existencia y lo motivan a tomar una decisión existencial. Entonces, Bullmann va a leer en estos términos la resurrección. Esta interpretación existencial lleva al ser humano, según Bullmann, a aceptar la seriedad de la existencia y la posibilidad de que ésta sea auténtica o inauténtica. Aquí obviamente está siguiendo totalmente a la filosofía heideggeriana y trata de interpretar desde esta perspectiva la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, también me parece como un intento, pues, interesante. A ver, permítanme un tantito. En la siguiente, por favor. Tanto Bullmann como los siguientes teólogos que vamos a ver son protestantes. Ellos tratan también de entender la resurrección de Jesús, ¿no? Para Marxen el sentido de la resurrección de Jesús será proseguir la causa de Jesús. La formula el objeto de la predicación de la resurrección de Jesús como continuar con la causa de Jesús. Jesús vive ya no presente en la historia de forma visible, como todos nosotros, sino más bien en cuanto que su misión continúa. Si seguimos comprometidos con la misión del reino de Dios, mantenemos la memoria de Jesús y Jesús sigue viviendo en nosotros. Los testigos de las apariciones entonces continúan con esta misión de Jesús. Todos nosotros hacemos presente a Jesús en la historia y en el mundo. La misión de Jesús entonces va vinculada con la persona de Jesús. El reino, y es un proceso interesante que se va a hacer también en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Mientras que Jesús hablaba del reino de Dios, Pablo y los apóstoles van a empezar a hablar de Jesús resucitado. Ya no van a hablar tanto de la misión de Jesús de traer el reino, sino más bien de Jesús como aquel que ha sido resucitado por Dios. Hay ese vínculo entre la persona y la misión. Por eso, sin la experiencia no hubiera sido posible proseguir su causa. Es necesario tener experiencia de Jesús y de su resurrección para poder continuar con su causa. Sin esa experiencia, todo hubiera terminado. La experiencia que han vivido con la persona de Jesús, recorriendo Galilea y Judea,
Es lo que ha motivado a los discípulos a continuar con su misión después de su muerte. ¿Qué es lo que le podemos criticar a Marx? Por un lado, que no toma en cuenta lo central de la tradición apocalíptica. Es que es verdad lo que dice. Parte de nuestra misión como cristianos, seguidores de Jesús, es continuar con la misión de Jesús. En ese sentido lo hacemos presente en la historia. Pero por un lado, no tiene en cuenta que la resurrección de los muertos es expresión de la justicia para las víctimas. Esto que nos dice aquí, sí, como esa es la principal crítica, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otro teólogo importante que también es protestante, Pannenberg. Para él, la resurrección es esperanza en el futuro anticipado. Vemos que con Pannenberg, él no ve problemas para hablar de que la resurrección sea histórica. Para él la resurrección sí es histórica porque ha sido formulada en un lenguaje de resurrección de los muertos, es decir, un lenguaje propio del tiempo de Jesús y de los discípulos. Está entroncada en la tradición apocalíptica y responde a la esperanza radical que le compete al ser humano, la esperanza de continuar vivos después de la muerte. Sin embargo, Pannenberg no se centra en la negatividad específica del crucificado y la conclusión es, por lo que toca a la hermenéutica, que la esperanza de la resurrección será esperanza de un futuro planificante, más allá de la muerte. Pero no es una esperanza contra la cruz, no es esperanza de vida, pero no esperanza frente a la injusticia. Esa sería como la crítica que le podemos hacer a Pannenberg, ¿no? Que va a ser una característica central, como vamos a ver un poquito más adelante, de anunciar la resurrección de Jesús. Si estamos hablando de que Jesús ha resucitado, no es solamente la resurrección de cualquier muerte, es la resurrección de la muerte injusta y de la muerte denigrante que ha padecido anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hay de la teología católica, principalmente en Europa? Vamos a ver que la teología católica tuvo un retraso importante frente a la teología protestante. Mientras que los protestantes van a abordar el tema de la resurrección todo el siglo XIX, la teología católica lo va a empezar a hacer apenas en el siglo XX y ya con más fuerza poco antes del Vaticano II y después del Vaticano II. Aquí el teólogo más importante que tenemos, por lo menos del siglo pasado en la Iglesia Católica, pues es Karl Rahner, que es este teólogo alemán que ha marcado a varios teólogos de otros lados, ¿no? Para él, la resurrección es como la contraposición con algo que antes ha sido aniquilado por la muerte. Él sí permite ver como esta dialéctica entre cruz y resurrección. Para captar el contenido de la victoria de Dios sobre la muerte es necesario tres aspectos. Estar abierto a la posibilidad de que se nos comunique ese contenido de la victoria de Dios, es decir, es posible que nosotros recibamos este anuncio y lo experimentemos en nuestra vida. Explicitar la esperanza en la propia resurrección, explicitar una esperanza en la propia resurrección. La resurrección de Jesús está vinculada a nuestra propia historia, a nuestra propia vida, y también nosotros podemos resucitar con la resurrección de Jesús y experimentar la resurrección de Jesús en la propia vida presente, no solamente como algo que se proyecta hacia el futuro, como una esperanza en una vida posterior, sino algo que ya está siendo presente en la vida de hoy. Rana va a tener influencia sobre John Sobrino, que es un teólogo que vamos a seguir por lo menos en la última parte de esta exposición, y ya abre como este panorama, mientras que otros teólogos latinoamericanos como Leonardo Boff seguirán a Molman o a Schillebeeckx. Sobrino va a estar bastante influenciado por este teólogo alemán. La siguiente, por favor. Ahora, la teología latinoamericana de la liberación ha escrito también bastante a propósito de la resurrección. Uno de los principales, no el único, pero sí uno de los principales es Leonardo Boff, y él trata de comprender la resurrección como esperanza, pero una esperanza llevada a su radicalidad en la utopía. No se trata solamente de una esperanza en una pervivencia, sino una esperanza que afecta totalmente la historia y el cosmos.
En ese sentido va a seguir Leonardo Boff, como ya lo decía, a algunos teólogos europeos, pienso en Molman, pienso en Schillebeeckx y otros más, pero por lo menos el primer Boff, no el Boff más joven que empieza su carrera teológica, pero poco a poco se va a ir distanciando en cuanto que va a leer esta esperanza desde la realidad latinoamericana, marcada por la injusticia y por el sufrimiento del pueblo. Va a decir Leonardo Boff que la resurrección de Jesús significa la victoria de la vida, del derecho del oprimido y la justicia del débil. Como vemos, ya es una distancia bastante importante con la perspectiva de los teólogos protestantes y católicos europeos, ¿no? Lo ven ellos desde otra perspectiva, más desde, pues, con una cierta universalidad, ¿no? La resurrección es para todos y no tiene implicaciones políticas o no tiene implicaciones sociales. Con Leonardo Boff en América Latina va a tener un tinte distinto. Ahora no recuerdo el título de este libro que escribe Leonardo Boff sobre la resurrección. No sé si lo recuerdan por ahí, Lucila, ¿tú lo recuerdas? Se llama La resurrección de Jesús, nuestra resurrección en la vida, ¿no? Sí. O la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Bueno, por aquí seguramente. El caso es que ya se ve un cambio de perspectiva entre Leonardo Boff y los teólogos latinoamericanos en general y la teología europea. Si bien la teología europea abrió paso para desde la hermenéutica, es decir, desde la interpretación, ¿cómo vamos a interpretar nosotros el acontecimiento de la resurrección de Jesús? Leonardo Boff y la teología latinoamericana lo van a confrontar con la realidad de sufrimiento y de dolor de América Latina. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a abordar esta perspectiva. Ahí está, perfecto. Leonardo Boff, la resurrección de Cristo, nuestra resurrección en la muerte. Entonces, vemos ya este contraste. Ahora, con John Sobrino, vamos a abordar este libro, La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, porque nos va a dar claves para entender la resurrección, no solamente desde dos perspectivas. Por un lado, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Qué es lo que podemos decir de lo que pasó con Jesús? Y por el otro también, cómo interpretarlo y repetirlo en nuestra propia existencia, ¿no? Para John Sobrino va a ser entonces importante esto, pensar la pasión y la resurrección desde las víctimas. Dice John Sobrino que hay un estancamiento en la teología de la resurrección, principalmente por dos cuestiones. La primera es que la resurrección se ve como futuro de la historia, está vinculada con nuestro futuro, podemos decir nosotros que tenemos esperanza de la resurrección, pero pareciera que no tiene ningún vínculo con el presente. Pareciera entonces que la resurrección es un acontecimiento escatológico que rompió en un momento de la historia, un acontecimiento del final de los tiempos, un prolapso podríamos decir de la historia, pero que se quedó hasta ahí. No afecta a nuestra vida cotidiana y ordinaria, más que en la esperanza. Entonces, para que sea realmente significativa la resurrección, tiene que estar vinculada con el presente, nos dice John Sobrino. Y por otro lado, parece que la esperanza de la resurrección es una esperanza universal. Todos vamos a resucitar de igual manera. Y dice John Sobrino que eso es precipitado, porque la resurrección no es imparcial. La resurrección tiene una connotación parcial dentro de la historia, porque la resurrección de Jesús es esperanza en directo para las víctimas. Si Jesús, el profeta crucificado, ha sido devuelto a la vida por Dios, eso quiere decir que las víctimas de la historia tienen esperanza de resurrección también dentro de la misma historia, no solo al final. La siguiente, por favor. Aquí va a seguir John Sobrino. Recordemos nada más, John Sobrino es un teólogo jesuita español que lleva muchos años ya viviendo en El Salvador. Creo que ya hasta se nacionalizó salvadoreño. Y era parte de un grupo de jesuitas que dirigían la Universidad Centroamericana del Salvador, José Simeón Cañas. Uno de ellos era Ignacio Ellacuría, de la foto, que era teólogo y filósofo, y Ellacuría, junto con otro grupo de jesuitas y dos trabajadoras
de la comunidad, van a ser asesinados en el 89, noviembre del 89, por miembros, un batallón, sí, bueno, miembros del ejército salvadoreño, en lo más álgido de la guerra civil. Entra el batallón, los asesinan en la universidad, y genera eso un conflicto muy fuerte, ¿no? Ya llevaba el país casi 10 años de guerra civil, desde el 80. Entonces esto, como que la teología de John Sobrino y la teología de estos otros jesuitas, teólogos, filósofos, va a estar marcada, por un lado, por la injusticia, por el dolor de las víctimas. Recordemos que la guerra de El Salvador fue bastante cruenta en cuanto a torturas, en cuanto a desaparecidos, asesinados. Entonces, por eso va a estar marcada la teología de John Sobrino y de Ignacio Ellacuría. La resurrección de Jesús, para que tenga para poder acceder a su identidad y a su relevancia, necesitamos tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, una realidad que afecte eficazmente la historia en su presente. La resurrección no se trata nada más como de una esperanza de vida futura al final de la muerte, sino es algo que ya nos está afectando concretamente. Y por otro lado, su relación esencial con las víctimas, que hablar de resurrección es hablar de esperanza para las víctimas de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que John Sobrino se está preguntando es cómo vivir, cómo seguir a Jesús como resucitados, cómo el seguimiento de Jesús, compartir su misión y su proyecto nos hace situarnos en la historia ya como resucitados. Aquí va a seguir a Ignacio Ellacuría, este teólogo del que ya les hablé, teólogo y filósofo, principalmente filósofo, que va a hablar del seguimiento de Jesús y lo va a hablar en términos de vivir ya como resucitados en la historia. Y ese vivir como resucitados en la historia, como desclavando a los crucificados. Este vivir ya como resucitados en la historia tiene un carácter planificante, pero también escatológico. Nos trae ya al presente lo que esperamos al último, pero también le da planificante en cuanto a sentido de vida, que ya lo veíamos un poco con los teólogos protestantes. Entonces, la resurrección de Jesús se puede vivir en el presente en cuanto a seguimiento. Eso es lo que le dará plenitud a nuestra vida, pero también lo que nos acerca con el final de la historia. La resurrección de Jesús nos presenta dos problemas. Por un lado, un objetivo y el otro subjetivo. Como ya decíamos al principio, la resurrección de Jesús es un hecho único en la historia, no se puede repetir. Y por lo tanto nosotros ya no tenemos acceso a este hecho. Por el otro, en cuanto a subjetivo, tenemos la experiencia pascual de los testigos, los discípulos de Jesús, que afirman haberlo visto, pero nosotros tampoco podemos acceder a lo que ellos vieron. Si nos damos cuenta, la predicación tanto de Pablo como de los discípulos no pretende que nosotros podamos volver a tener esas visiones que ellos tuvieron, no pretenden que nosotros podamos tener esa misma experiencia, sino más bien tratan de dar como testimonio. Entonces esto nos pareciera con esto que entre la resurrección y nuestra realidad hay un espacio insalvable. ¿Cómo nosotros podemos acceder a lo que dijeron los discípulos que ocurrió con Jesús? Si esto es así, si es verdad que entre la resurrección de Jesús y nuestra realidad hay un abismo insalvable, entonces la resurrección de Jesús es un absurdo, porque no configura la historia. Es decir, pareciera que Jesús resucita, irrumpe en la historia para después salir totalmente de ella y dejarla abandonada. Se convierte como en un absurdo. Por eso la perspectiva que va a tratar de sostener John Sobrino es que resucitado se puede hacer victoriosamente presente en el seguimiento del el resucitado se puede hacer victoriosamente presente en el seguimiento del crucificado. En cuanto nosotros nos disponemos a estar a continuar con el proyecto de Jesús, a seguir a aquel que ha sido crucificado, podemos entonces hacer presente al resucitado. Aquí entra en relación con lo que ya decía Marxen y también Pannenberg, pero adquiere un tono distinto, ¿no? Ya desde la realidad latinoamericana. El seguimiento de Jesús entonces se puede hacer una fuente histórica de resurrección. La resurrección se convierte en plenitud, a pesar de las limitaciones propias de la historia, y también se convierte en victoria sobre aquello que es esclavizante históricamente.
aquellas opresiones concretas que vivimos en nuestra sociedad. Y ahí, bueno, podemos poner nombre y apellido a cada una de ellas, ¿no? Los males que viven las víctimas de la historia. La siguiente, por favor. Perdón. Sí, Adrián. Decía en la anterior al principio que, bueno, la resurrección está asociada a las víctimas. Y desde esa perspectiva, al principio, ¿no? El número 2. Y desde la perspectiva de los victimarios, ¿qué pasa con los victimarios? Esa es como la pregunta. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí queda una reflexión y lo que podría, o sea, se puede generar una buena reflexión. Lo que podría decir en este momento es que habría que poner atención al anuncio querigmático, especialmente el de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando le dice a los sumos sacerdotes de manera muy clara, aquel a quien ustedes asesinaron, Dios lo ha levantado, Dios lo ha resucitado. Como por un lado no se descarga, no se elimina este elemento de justicia, se afirma muy concretamente quiénes son los victimarios de Jesús, pero pareciera que no se queda en eso. Pareciera que incluso la resurrección de Jesús es una buena noticia para ellos, porque los invita a un cambio, ¿no? Creo yo que por ahí podría, ahorita en este momento, me parece que por ahí podríamos tener la pista. No se trata la resurrección de Jesús como un reproche amenazante o de condenación. No sé si de condenación, sino más bien como de resentimiento, Uh-huh. sino como un anuncio a partir de la justicia de la salvación para todos, pero que viene desde las víctimas. Uh-huh. En cuanto se acepte que el que ha sido resucitado es aquel al que han crucificado, aquel torturado. Y creo yo que por ahí... Bueno, y también en ese sentido, perdón, la teología de la liberación en general hace un planteamiento interesante al respecto, y es que unos y otros, es decir, víctimas y victimarios, necesitamos conversión, en definitiva, ¿no? Uno de manera específica, al que ustedes, como haciendo la cita tú de Pedro, ¿no? Al que ustedes asesinaron, bueno, ustedes necesitan conversión, pero también las víctimas necesitan conversión, es decir, su vida no está llamada a la eterna victimización, sino a ponerse de pie, digamos, ¿no? Utilizando todos los verbos anteriores a propósito de la resurrección, y hacerse cargo de la resurrección, de su propia resurrección, digamos. Y en esto de hacerse cargo está también esta ambivalencia que todos somos. No solo tenemos, sino que somos, ¿no? Somos víctimas y somos victimarios. Entonces, en este sentido, en todo victimario hay una víctima también, ¿no? Eso como en los hechos, en la realidad, si queremos hasta psicológica, ¿no? Pero sí nos tenemos que hacer cargo, como dice Adrián, de nuestra parte victimaria. Y esa parte no puede ser, digamos, tomada a la ligera de que en la resurrección todo va a resucitar. Como que sí nos lleva a pensar seriamente nuestra parte victimaria, nuestra parte opresora o nuestra parte que la permite, ¿no? Que permite, que deja pasar la opresión. Y esa de alguna manera, por lo menos esa no participa de la resurrección y nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Claro, y con lo que decía Adrián, sí, las víctimas también necesitan conversión, pero como eso lo platicábamos un poco con el grupo en el curso de Cristología, la opción de Dios por las víctimas, por los empobrecidos, por la viuda y el huérfano, no es porque sean buenos moralmente, sino más bien porque necesitan la preferencia de Dios, ¿no? En ese sentido es en el que podemos decir que la esperanza de la resurrección es esperanza de las víctimas en cuanto que son los que están padeciendo todo el peso de la historia. Absolutamente, ¿no? Porque si no terminaríamos culpando a los pobres de su propia pobreza, ¿no? ¿No? Los pobres son pobres porque, en fin, porque son flojos o qué sé yo, ¿no? No, evidentemente que no.
pero ciertamente hay una carga en el círculo de la pobreza, tristemente hay una carga ahí que necesita conversión justamente. Es decir, Lucila decía, pues del mismo modo que tenemos que reconocer que tenemos nuestra parte opresora, ¿sí? También tenemos que reconocer que nuestra parte oprimida no está llamada a la eterna opresión, sino más bien a la lucha, ¿no? En un doble sentido, a la lucha en el ámbito personal y a la lucha también en el ámbito social, ¿sí? Para hacer justamente, claro, una lucha como la de Jesús, por supuesto, pacifista, que se haga cargo de la realidad, para transformarla, no para victimizarla aún más, digamos. Se me ocurre, digamos, no. Estoy pensando en voz alta, como dijo la joven teóloga de anoche. No estoy pensando en voz alta. Sí, claro. Ahora, por supuesto que esto implica también el procedimiento activo, ¿no? No es nada más la pura pasión del sufrimiento, sino que implica un disponerse a transformar la realidad. Pero por otro lado, me quedo pensando yo, ¿cuáles eran las opciones de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa o de las víctimas de Acteal acá en México? Dos testimonios pues de personas que fueron justos, que fueron aniquilados totalmente por trabar, aunque fuera simbólicamente, las ruedas del sistema. Que digo yo, que podían hacer 43 normalistas o que podían hacer un grupo de personas orando en una capilla en Acteal, y sin embargo se convierten en víctimas de un sistema que opera generando dolor y generando muerte, ¿no? Porque también ese es otro elemento. No estamos hablando solamente de opresores, sí, claro, opresores concretos, personas que explotan al otro, pero además de un sistema ya bien engranado donde va generando víctimas históricas. Entonces, bueno, la cuestión creo que es bastante compleja y da para Y en ese grupo habría que integrar, ya que está citando a los salvadoreños, habría que integrar también a Romero, ¿no? ¿Qué podría hacer Romero ante la bala que, digamos, aniquiló su vida? Pero Romero, Pero siguen estando ahí, digamos. Romero usa un poco el argumento de Marxen, ¿no? Romero dice, resucitaré en el pueblo salvadoreño. O sea, es un poco mi causa va a seguir, ¿no? Que bueno, a mí yo creo que esa es una de todas las vías. Hay dos. Hay una que yo pienso, por ejemplo, para la madre de un niño, de un joven que se ha ido al sicariato, ¿qué le puedes decir a esa madre? Pues esta noche estarás conmigo en el paraíso, ¿no? La frase que le dice Jesús en la cruz al buen ladrón, como en este sentido, ¿cuántos victimarios no son buen ladrón? ¿Cuántos victimarios no están allí pues por esta rueda que dice Isabel, ¿no? Pero por otro lado, hay otra parte que también menciona Leonardo Boff, que dice que nosotros, que la persona es un nudo de relaciones. Entonces, y que la resurrección está precisamente en al resucitar la persona, resucita ese nudo de relaciones. Entonces, es un poco de nuevo Marxen y de nuevo resucitaré en el pueblo salvadoreño. Es un poco aquello que vamos generando en nuestras relaciones, pero no es nada más un recuerdo, es de verdad vida, es de verdad resurrección, es estar allí, ¿no? Y creer con toda la fe que ahí estamos y que ahí podemos quedar y ahí podemos vivir y seguir viviendo, ¿no? Entre otras, no pienso que es la explicación, pero es una entre otras. Sí, claro, nos da bastante luz. Bueno, no sé, si quieren, continuamos para avanzar. Yo no sé si alcanzaremos a terminar las diapositivas. Pero bueno, ay, perdón, yo pensé que ya habíamos acabado, perdón. No, yo creo que el compartir está siendo bastante interesante y rico. No sé qué opinarán. Ahorita podemos como seguir compartiendo, pero digo, como abrir más el plenario para que
pero me parece que está siendo muy rico el compartir. La siguiente, por favor. María José tenía la mano levantada, no sé si... Perdón. María José. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, o sea, en realidad está muy interesante, da para largo. Habíamos tenido algunas discusiones en el buen sentido, intercambio de opiniones en el chat de Cristología. Creo yo que es un tema muy potente el de víctimas, victimarios, pero si algo que tengo claro es que siempre y primero, por lo menos para mí, Dios Jesús pone primero a las víctimas. Segundo, que es, victimización y victimizarse serían como dos cosas distintas. Y tercero, que es como, en cierto modo es cierto y en cierto modo también es como un asunto de cuidado, es decir, que todas las víctimas son victimarios. Tú podrías entender o ciertas circunstancias que te dieron, pero sé que no es la intención ni de Lucila ni de Adrián, pero es como una frontera entre el entender y el justificar. Para mí siempre las víctimas primero, y mientras no haya para las víctimas suficiente justicia ni reparación, y perdonen si soy un poco egoísta, pero los victimarios pasan al segundo plano. Obviamente yo no soy Dios y Dios le puede abrir las puertas, estoy hablando desde lo netamente humano, pero creo que, o sea, como que concuerdo que en toda víctima y victimario, y por otro lado no concuerdo. Es una frontera muy, muy tenue, creo yo, y en ese sentido también un poco viendo cómo se ve la muerte y resurrección, creo yo que he ido armando como mi propia teología personal, en el sentido que antes veía que había algunas formas de expresar la fe o de verla, que era como la victoria, la victoria, la victoria de la resurrección, ¿cierto? Y otras que se quedaban solamente en la cruz, en el dolor. Creo yo que estoy buscando todavía, veo que algunos teólogos más por un lado, otros por otro, algo que no se salte a la cruz, pero que pase a la resurrección. Creo yo que, como lo dije en algunos cursos anteriores, estuve el otro día en una celebración y un amigo sacerdote que nos acompañó dijo una frase que no sé si es de él o no: contemplar al crucificado y experimentar al resucitado. Creo yo que para mí esa frase como que le he dado todos estos días vuelta acá internamente, porque creo que la contemplación del crucificado para mí me unida sí o sí a contemplar y de algún modo acompañar a los que están crucificados ahora, a las víctimas. ¿En qué lado encajan los victimarios? Todavía no lo encuentro, y daría como para un curso aparte. Es que ahí está el problema desde mi perspectiva, María José, y es que si no hay conversión de parte de los victimarios seguirán asesinando en este caso, ¿no? Seguirán asesinando a las víctimas. Entonces, claro, me parece a mí que sin duda hay que poner a las víctimas en primer lugar, en el plano de la justicia, me refiero, pero con urgencia necesitamos la conversión de los victimarios, porque si no, seguirán reproduciendo en esta sociedad de injusticia. No sé, pienso en Chile, bueno, tú y yo somos chilenos, ¿no? Pienso cuánto daño nos ha hecho la no conversión, digamos, de los torturadores de la dictadura, digamos, ¿no? Desde el no decir, bueno, a propósito de Ayotzinapa, ¿no? Desde el no decir dónde están nuestros muertos, dónde están nuestros desaparecidos. Me explico, es decir, sin esa dimensión de la conversión de unos y otros, no hay espacio para redención humana, porque si no seguimos oprimiendo al otro reiterativamente, hasta el infinito, digamos. Concuerdo con eso. Mi postura, en realidad, si no me expliqué, es que todavía es muy insuficiente en muchas aristas, en muchas realidades dentro y fuera de la iglesia, la atención y la mirada hacia las víctimas, como para pasarnos a los victimarios. Yo entiendo que tiene que estar de fondo, pero si veo solamente la iglesia, la atención a las víctimas dentro de la iglesia es la nada misma, en Chile y en otros países de América del mundo. Entonces yo entiendo que debe haber una conversión de fondo, pero si lo hago como un paralelo con la preocupación por las víctimas desde nosotros y en general, está lejos de ser la que debe ser, y lo digo en general, no necesariamente por nosotros, pero claramente sí tiene que haber una conversión de los victimarios para una justicia y una reparación, y también para que no sigan existiendo esos hechos que dañan. Sí, yo creo, bueno, aquí es un tema
bien interesante y nos da para seguir dialogando al respecto, porque además tocamos otras aristas, ¿no? La conversión personal, conversión social, la importancia siempre de las víctimas, y más en situaciones, yo creo que dramáticas, que es muy claro la perspectiva de la tradición hebrea y la tradición cristiana, de que Dios está del lado de las víctimas. Y lo podemos ver incluso en el libro de los Macabeos. Estaba ahorita releyendo el libro de los Macabeos, cuando matan a los 7 hermanos, y al final la madre, esa es la esperanza que mantiene de la resurrección, que al final ellos resucitarán, la víctima inocente que está siendo ajusticiada, y los tiranos, aquellos que están triturando y destruyendo a las víctimas, serán juzgadas por Dios y serán juzgadas por las víctimas mismas. Y al final serán declaradas inocentes, por cierto. Pero bueno, ese es un tema que podríamos abordar desde René Girard, que tiene, y James Allison, que tiene un libro genial, se llama, lo tengo aquí, pero no me acuerdo el nombre. Una fe más allá del resentimiento, se llama su libro. Una fe más allá del resentimiento, fragmentos católicos en clave gay. Es muy bueno el libro porque lo lee la fe cristiana en perspectiva mimética desde René Girard, y bueno, ese es otro tema que nos podríamos meter ahorita, pero no nos da ya el tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, ya nada más para tratar de avanzar rápido y abarcar un poquito. El querigma primitivo, es decir, el anuncio primero que se da de la fe cristiana, va vinculada a resurrección con cruz. Y esto que decía, a quien vosotros asesinasteis, Dios lo resucitó, que es la afirmación de Pedro en Hechos 2:23. Está muy claro eso, ¿no? La vinculación entre el crucificado es el mismo que ha resucitado. También en Juan, recordemos esta cita donde el signo de que Jesús ha resucitado son las mismas llagas de la crucifixión. No es otra persona, es el mismo que han ajusticiado que el que ha sido levantado de la muerte. Es una relación decisiva para comprender entonces el misterio pascual, para entender la resurrección de Jesús. Tenemos que entonces situarnos en un lugar adecuado. Y ese es, desde el Nuevo Testamento, la muerte y la cruz de Jesús. No podemos entender la resurrección desde otra perspectiva que no sea la del crucificado. Y esto nos vincula también con los crucificados de la historia, con todos aquellos que han sufrido todo el peso del mal dentro del mundo. El lugar más apto para comprender la resurrección de Jesús, entonces, son los crucificados, porque desde ahí nos podemos hacer preguntas importantes en torno a la resurrección. ¿Qué posibilidad hay hoy de comprender y de rehacer la experiencia de los primeros creyentes, aunque sea de forma análoga? ¿Podemos nosotros tener una experiencia similar a los seguidores de Jesús que experimentaron la resurrección? Si es posible hacer eso, tendremos que ubicarnos desde el lugar de los crucificados. ¿Qué posibilidad existe de vivir ya como resucitado en la historia? ¿Qué esperanza tiene el pueblo crucificado de ser también un pueblo resucitado? ¿Qué hay de verdad en la fe de que Dios es un Dios de vida, que hizo justicia a una víctima inocente resucitándola de la muerte? Todas estas preguntas nos surgen entonces desde la perspectiva de los crucificados. La siguiente, por favor. Nos dice John Sobrino, estas preguntas por Dios y por la justicia y otras similares son las que surgen del mundo de las cruces, y no simplemente si hay supervivencia tras la muerte. Se trata del problema humano de la esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de la esperanza de las víctimas. Ese es como, bueno, no sé, a mí personalmente es algo que me llama la atención de la teología latinoamericana y que me parece que algunos teólogos contemporáneos europeos, especialmente españoles, son los que más he leído, como que les falta esa perspectiva, como que hay una preocupación por la vida más allá, por la supervivencia, pero es una preocupación muy europea, donde ya tienes, claro, hay también realidades de pobreza y opresión en Europa, no se niegan,
pero no está la vida tan en riesgo como está en América Latina o en otras partes del sur global. Del sur global. Y creo que es en esas situaciones donde la vida está en juego, donde surge de verdad las preguntas por la resurrección. Entonces, el análisis que hace John Sobrino pone el acento en 2 puntos. Poder vivir como resucitados en medio de la historia, en el seguimiento de Jesús, es decir, que seguir el proyecto de Jesús nos puede hacer vivir como resucitados, y por el otro, tener la esperanza de las víctimas de Dios, tener la esperanza de las víctimas de que Dios triunfará sobre la injusticia. No se trata entonces la teología de John Sobrino de una teología pura o aséptica que no tiene intereses preconcebidos, ¿no? Sino que tiene muy claro que son esos 2 sus intereses. Por un lado, la justicia y la esperanza para las víctimas, y por el otro, poder vivir ya la resurrección en la historia, aquí. Hay 2 problemas, el hermenéutico y el histórico. Para hablar del hermenéutico es cómo interpretar entonces esto de la resurrección. No es obvio que sea un hecho que se pueda comprender así a simple vista. Y por otro lado, el histórico. ¿Qué es lo que realmente sucedió con Jesús? ¿Qué fue lo que vivieron sus discípulos? La necesidad del sentido de hacer y de no hacer, que hoy nosotros, la necesidad y el sentido de hacer hoy nosotros también una experiencia como la de los discípulos, son 2 problemas que se nos plantean. Bueno, nos falta todavía un buen tramo. Yo no sé si ya nos pasamos 5 minutos. Si quieren que quede hasta aquí la exposición y más bien como que dialoguemos a partir de lo que hemos compartido, o qué proponen. Todavía nos faltan nos falta un buen rato, unas 12 diapositivas. Yo propondría más bien que se las puedo compartir. Bueno, Pati quiere... Pues muchas gracias. Mira, es básicamente, retomando un poquito de lo que han estado comentando todos, esa parte de la comunidad, ¿no? Me llamó la atención cuando hablaban de las víctimas y los victimarios. Es que también los victimarios se hacen en nuestras comunidades. Yo siempre lo he dicho, no se van a Marte a hacerse especialistas en delinquir y se vienen a la tierra, ¿no? En hogares católicos muchas veces se gestan los delincuentes. Estuve otra vez en la Sierra Tarahumara a principios de año y en un internado con unos niños y escucho lo que ellos hablan. O sea, y lo que ellos juegan a la pistola y a que te voy a hacer pedacitos como los sicarios lo hacen allá, ¿no? O sea, y hay 2, 3 personas, el sacerdote, el diácono, alguna otra persona de buena voluntad, que están entregando lo que pueden de su vida, de su tiempo, para tratar de cambiar esa realidad. Entonces, yo creo que también ahí sí, tratar de ver ese proceso de cómo resucitar nosotros pues a poder ayudar a que sea una actividad en donde nosotros también podamos dejar de ignorar lo que ocurre en otros lugares. Hablo de México, un país diverso, grande también, en donde mucha gente de la Ciudad de México ignora lo que ocurre en el estado de Guanajuato, que ni siquiera está tan lejos, y hay pues, realidades muy duras, ¿no? Entonces, creo yo que sí es importantísima la figura de la comunidad. Ya lo decía Lucila hace rato, ¿no? O sea, mi fe, pues tengo muchos cuestionamientos, o sea, muchas preguntas, pero me mantengo y me confirmo en la comunidad. Y yo creo que aquí también, como comunidades, como tenemos que hacer fuerza, ¿no? O sea, sí se me hace muy interesante tratar de ver si el aspecto psíquico, histórico de esa resurrección de Jesucristo. Yo, la verdad, más allá de creer o más allá de dogmas, yo siento que sí es un ser que está vivo en este momento. O sea, no necesito a lo mejor la prueba contundente y fehaciente de cómo puedo probarle a todos los demás que sí está vivo y que sí resucitó y en qué forma lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en mi vida ha hecho todo un proceso para que yo tenga vida, pero obviamente me lleva a que yo lo comparta con los demás.
Entonces, yo siento que sí tenemos que seguir rescatando esa figura de la comunidad. Es lo que a nosotros nos va a hacer fuertes y es lo que está fragmentado ahorita y es lo que realmente está trastocado. Yo vivo en la Ciudad de México y sentirnos comunidad en el edificio donde yo vivo, que nada más somos 20 departamentos, es complicado. No lo podemos vivir como comunidad, somos impresionantemente diferentes. Con mis propios hermanos no es fácil hacer comunidad, ya no me voy más lejos, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo importante, se me hicieron muy buenos los aportes de Adrián y de Coté, porque finalmente vienen, o sea, viven en un país que para mi gusto es un país de gente que piensa mucho, que razona mucho su fe, lo que viven, todo lo que ellos tienen alrededor. Considero que los chilenos así son y para mí son pues alguien a quien hay que imitar en ese sentido, ¿no? Pero sí es, cuando empezaron a hablar de si la víctima o el victimario, dije, pues el victimario a lo mejor también es víctima del sistema, víctima de la indiferencia de todos nosotros. Entonces, realmente, ¿quién es víctima? O sea, o a quiénes vamos a dejar en víctima, a quiénes vamos a dejar en victimario. Es complicado, ¿no? O sea, yo dije, bueno, si yo veo a estos chicos, se retomo, los chicos del internado, los que realmente no vayan a recibir el mensaje, no lo vayan a querer recibir de toda la gente que está trabajando para que ellos tengan una realidad diferente, muy seguramente se van a convertir en sicarios en 8 años. Entonces, realmente, ¿cómo hago para saber quién es víctima y quién es victimario? No, nada más es como una especie de duda que pongo sobre la mesa, ¿no? Es complicado, ¿no? O sea, yo creo que poder tratar de ver quién va primero sí es difícil, y quién sí es y quién no es, y por qué lo es. Entonces yo creo que, como decían hace rato, pues todos somos víctimas y todos somos victimarios, y pues aguas, ¿no? Ahí con eso. Pues eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. No, sí, interesante reflexión. Y yo creo que a lo mejor algo que nos puede iluminar es no perder de vista que sí, se trata de personas concretas, de individuos con opciones muy claras, pero también se trata de sistemas, porque al final de cuentas, si estos niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es porque hay un sistema que está reproduciendo estas situaciones y está permitiendo que se encuentren, que sus opciones se vean limitadas, ¿no? Sí, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que lo condenable no son las personas en sí, sino más bien el sistema, y que es alimentado por personas concretas. Pienso yo ahora que hace un año pudimos acompañar por parte de la universidad a una brigada de búsqueda de personas desaparecidas en Papantla, y te das cuenta cómo detrás de la lógica de los sicarios, del crimen organizado, no es que operen de manera arbitraria, sino que hay toda una lógica empresarial detrás del crimen organizado en este caso. Hay toda una nómina, hay todo un organigrama jerárquico. Entonces sí, se trata de un sistema. El fenómeno del mal es algo pues difícil de abordar, pero el sistema tiene una lógica propia. Y yo creo que eso sí no hay que perderlo de vista. Y eso, ¿no? Que hablamos de víctimas en plural, no de personas en singular, sino también que se trata no de hablar desde lo moral, sino más bien desde el fenómeno que están sufriendo las personas completamente. Pues yo no sé si quieren, les comparto las diapositivas por el chat. Sí, porfa. Y ya pues ahí podemos seguir dialogando o demás. Dentro de 8 días, el jueves, trataré ahí de presentar algo de la teología política de Pablo desde esta tercera búsqueda de Jesús, también aplicado un poco a Pablo y con una perspectiva política de un grupo de biblistas y cientistas sociales de Estados Unidos, Richard Horsley y otros más. Y me parece que es interesante porque nos presenta como otra visión de Pablo, que también lo tenemos a veces muy abandonado, lo vemos como aquel que corrompió el mensaje de Jesús, y no, pues no es ni de cerca, esa imagen no está ni cerca de la realidad, ¿no? Pablo, como el seguidor de Jesús que trata de crear una comunidad precisamente del crucificado, que viva de manera alternativa frente al imperio romano, que es un imperio que vive generando víctimas de otros pueblos, en otros pueblos. Entonces, bueno,
pues ahí está la invitación del día jueves que ya lo había comentado Mario, por si gustan acompañarnos. Y no sé si hay alguien que quiera compartir algo más. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero sí, Lucila. Me siento muy mal, perdón, porque creo que hablé de más o interrumpí de más y que no se vea. ¿No será posible que veamos así como ver nada más las diapositivas para ver si harían alguna que alguien te quisiera hacer una pregunta o alguna cosa? Sí, las que ya pasamos todas o... No, las que faltaron. Bueno, es que, bueno, sí implica desarrollar un poco más el tema. Yo creo que igual lo que podríamos hacer, no sé si están todos en el chat, que cada uno las viera con detenimiento, las fuera leyendo y pudiéramos continuar por el chat la charla. Sí, podemos buscar la forma, seguro que para continuar, hacer otra Lo del cita. jueves, ¿a qué hora va a ser, Abel? Lo del próximo jueves, hora México. ¿A qué hora es, Mario? De 3 a 5. De 3 a 5. Sí, y también, bueno, por todo el interés. Queda grabada. Perdón, nada más recordarle esta invitación al próximo curso que tendremos sobre mesianismo y filosofía política. Creo que estará interesante. Ya no será teológico, será pues de filosófico y filosofía política, pero pues creo que va por este lado y bueno, se estarán trabajando. Creo que también es interesante como el cruce de todas estas dimensiones, ¿no? También pensando en las mesas de análisis sobre las próximas elecciones, en fin, la utopía, ¿no? Que mencionabas en esta presentación, Abel, que también tendremos esa conferencia de 1 a 3 con Horacio Ceruti, pensando algo más allá del capitalismo desde América Latina. Muchas gracias, Mario. Y más por los chilenos que ya están más que desvelados, ya son las 2, digo las 12. Quedemos hasta las 0 para que... Pues, bueno, voy a pausar la grabación.